¿Qué pasaría en tu vida si hicieras una reinterpretación de quién eres y lo que haces? Las cosas que hay afuera, los eventos, los trabajos que tenemos, no tienen un significado en sí. El significado vive en nosotros o proviene de nosotros. ¿Qué pasaría si ahora mismo comienzas a darle un mejor significado a todo lo que hay en tu vida? Por ejemplo, ¿alguna vez te has detenido a pensar que un día vas a morir? Si lo has hecho, ¿de qué manera afecta eso el sentido o el significado que le das a tu vida? ¿Te hace apreciarla más o, por el contrario, crees que no tiene sentido? Dice un dicho que todo depende del cristal con que se mira, y este caso creo que es el mejor ejemplo. Pensar que vas a morir puede ser aterrador, y si lo haces muy frecuentemente, es como vivir la vida con la cabeza metida en una guillotina sin saber en qué momento la cuchilla te cortará la cabeza. Vivir la vida desde ese lugar es paralizante y desmoralizante, y te lo digo por experiencia propia. Durante muchos años viví con la zozobra de que podía morir de un momento a otro, aún sin padecer ninguna enfermedad. Pisar una cáscara de plátano, resbalar en un piso mojado, ser atropellado, recibir una bala perdida, tener un accidente de tránsito o cualquier otra causa inesperada eran situaciones a las que les tenía miedo. Y la consecuencia más grave de todo eso es que me hacía pensar que mi vida no tenía sentido. En ese tiempo, las preguntas que rondaban por mi cabeza eran: ¿para qué trabajar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué esforzarse si al final lo único que nos espera es la muerte? Y para acabarla de amolar, creía firmemente lo que los científicos y los filósofos dicen acerca de que Dios y el alma no existen y que somos solo materia. Las emociones que experimentaba con mayor frecuencia eran el miedo, el enojo y la tristeza. Hasta que un día decidí cambiar mi manera de ver las cosas, lo que cambió radicalmente en mi experiencia de vida, y eso es lo que te quiero compartir. Todo cambió cuando empecé a comprender que la vida es como un viaje y que lo importante es el viaje y no el destino. Ahora mismo puedes visualizar tu vida como un viaje en tren, en barco, en avión o lo que tú prefieras. En los asientos junto a ti van probablemente tus padres, tus hermanos, tu pareja y tus hijos. Un poco más lejos van tus amigos, tus compañeros de trabajo y otras personas que no conoces. Y entonces la pregunta sería: ¿qué tiene más sentido? ¿Enfocarte en lo que pasará al final del viaje o enfocarte en el viaje mismo? Ya sea que te enfoques en lo que pasará al final del viaje o que te enfoques en el viaje mismo, de cualquier manera llegarás al mismo destino, pero tu experiencia de vida no será la misma. En el primer caso, llegarás desanimado, con miedo, triste o enojado, sin encontrar un sentido a tu vida, porque tu foco está puesto en la muerte. En el segundo, llegarás confiado, satisfecho, alegre y muy probablemente rodeado de amor y cariño, porque decidiste disfrutar el viaje, decidiste vivir. Enfocarte en la muerte es enfocarte en lo que no puedes cambiar. En cambio, enfocarte en la vida es enfocarte en aquello en lo que sí puedes influir o modificar. Si te enfocas en el viaje, puedes, por ejemplo, levantarte de tu asiento, conversar con los pasajeros, mirar por la ventana, escuchar música, bailar, caminar o cualquier cosa que se te ocurra. Todos vamos en este viaje. Todos somos compañeros. Hoy me levanté de mi asiento y decidí hablar contigo para desearte el mejor de los viajes. El significado o el sentido que tendrá tu vida depende de ti.